I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de la bienvenida. Esta semana en la Iglesia Bautista Misionera Chalón estamos en campo de verano. Tenemos ahorita más de 100 niños recibiendo clases y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo. Pero no quise dejar de transmitir para que no pierdan el hilo más bien de lo que estamos viendo en la historia de la Iglesia. ¿Hay grados de pecados? No. Pecado es para Dios errar al blanco en su voluntad. ¿Hay grados de apostasía? No. De la misma manera, no hay grados de apostasía, ya que es apartarse de la verdad de Dios en poca o mucha medida. Decíamos que esto fue lo que hizo Cipriano, obispo de Cartago. Ponerse por encima de la justicia de Dios, y a estos cristianos nominales, solo de nombre, llamado Lapsi, que apostataron para evitar el edicto de Decio el emperador, entonces fueron separados en categorías. Pero quiero que vean lo que dice el Evangelio de Lucas. ¿Quieren ver lo que dice Lucas capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5? Hay grados de pecado, hay grados de apostasía. Bueno, dice la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios encerró a todo el mundo bajo pecado para tener misericordia de todos por igual. La invitación al arrepentimiento y al reconocimiento de pecado es para todo hombre. Si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan 1:9, entonces le hacemos a él mentiroso. También el 10, de la misma manera, aquellos que han apostatado, que se han apartado de la verdad, Dios ya había dicho en su palabra cuál sería la razón. Y quiero que vean 1 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: ya lo había advertido el Señor por medio del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces ahí vemos de manera muy clara que el Espíritu decía que en los postreros tiempos algunos se iban a apartar de la fe, pero eso tenía una razón, y la razón era por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo, hablando espiritualmente, todo lo que no sea conforme a la Escritura es una doctrina de demonios, de manera muy clara. Está abierta la invitación para que aquellos que se han apartado de la verdad regresen a la verdad. Efesios, ¿quieren ver Efesios capítulo 4, versículos 4 y 6? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6, dice la Escritura: un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pues es la iglesia. Entonces está diciendo, haciendo referencia aquí a un cuerpo. Hay una iglesia verdadera, hay un cuerpo verdadero. Y la iglesia verdadera es aquella que es fiel a las Escrituras. Es aquella que sigue como regla de fe y de práctica las Escrituras y no
doctrinas de hombres. Esa es la iglesia verdadera. Ese es un solo cuerpo. Y luego dice, y un espíritu. Hay un espíritu de verdad. Y es el Espíritu Santo. Y está el espíritu del error, que es el espíritu del anticristo. Y que dice el apóstol Juan ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, dice que ya está en este mundo. Dice, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. A mí me maravilla porque muchos dicen, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Sí, ciertamente, hay un solo Señor y hay un solo Dios. Y es el que enseña la Escritura. No es el mismo Dios. Una fe, hay una sola fe verdadera. Y es la fe del Hijo de Dios. Hay un bautismo. Eso es importante porque hay un solo bautismo verdadero y es aquel, ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, hay un solo bautismo verdadero. Y luego un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Ahora, hablando de estos llamados lapsi, estas categorías que erróneamente estableció Cipriano, obispo de Cartago, de los lapsi, hizo que las iglesias verdaderas, los creyentes verdaderos que mantuvieron su fe a pesar del peligro de muerte, definieran cuál era la posición correcta ante los lapsi y entonces fueron llamados traidores. Decíamos que Cipriano, obispo de Cartago, se escondió para evitar la persecución y dada la separación que hizo de los lapsi, estos tuvieron entrada y aceptación en la iglesia, aunque no en todas, en las iglesias irregulares, apoyados en las facultades que según ellos tenía el clero de conceder absolución de pecados. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Ellos, en verdad, vean lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos 2, capítulo 2, versículos 5 al 7. Y aquí es el momento en el que el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto lo tenían muy claro los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, y decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero sabemos que Jesús es el Dios eterno. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es Dios mismo hecho carne. Por eso Él tenía toda la autoridad para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? De manera que el hombre, hablando de lo que decía este obispo de Cartago, Cipriano, de manera que el hombre, tomando un lugar que no le correspondía ni le corresponde, siguiendo los designios de su padre, como dice el Señor Jesucristo en su palabra, de su padre, el diablo, quien quiso ser igual a Dios. Entonces sacó esta doctrina. Esto está muy fuerte hoy día. También la idea de Dios te bendice. ¿Qué es el hombre para dar por hecho algo que solo está en la soberanía de Dios? ¿Quién puede bendecir? Solamente Dios. ¿Y por qué hay hombres minúsculos? Porque eso es lo que somos delante de nuestro Creador. ¿Quién es el hombre para tomar el lugar de Dios y dar por hecho que Dios va a bendecir, cuando eso solo está en la potestad de Dios y en la soberanía de Dios? Pero esto viene a confirmar cómo muchas denominaciones, estas denominaciones protestantes que salieron, esto lo veremos más adelante, del catolicismo, llevaron en sus doctrinas los mismos errores de su madre y el mismo paganismo.
Esto fue un error que fue tomando forma desde el tercer siglo y aquí fue el origen, según historiadores como Orchard, de la oración a los santos. Oración a los santos como otros mediadores, quitándole el lugar al Señor Jesucristo como el único mediador. ¿Hay otros mediadores? Esto son doctrinas de demonios. No hay otros mediadores. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Quiero que vean 1 de Timoteo. Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la Escritura, el cual quiere, es decir, está hablando de Dios, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El versículo 5 lo dice, 1 de Timoteo 2, 4 y 5, porque hay un solo Dios. ¿Ven? Hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Vean lo que dice Hebreos 7:25. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos 7:25. Aquí se presenta el Señor Jesucristo como el sacerdote de Melquisedec, el único sacerdote. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, porque es el único mediador, por Él se acercan a Dios. No hay otra manera de acercarnos a Dios sino por medio de Él. Ya lo he dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo resucitó, está vivo, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y dice que vive siempre para interceder por los que se acercan por medio de Él a Dios para ser salvos. Esto es muy claro. Vean lo que dice también Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 34. Vean lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es la verdad que Dios quiere que el hombre conozca. Hay un solo mediador, hay un solo intercesor, y ese es Jesucristo. No lo hay, no hay otro. Todo lo demás son doctrinas de demonios que le quieren quitar la honra y la gloria y el señorío al único, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este desorden llegó a la iglesia en Roma. Había muerto el obispo de Roma, Fabián, esto alrededor del año 250 después de Cristo, y la iglesia en Roma quedó sin pastor. En este intervalo les decía que surgió la inquietud de cuál sería la actitud correcta ante los lapsi, estos que habían apostatado, se habían apartado de la verdad, aceptando este certificado, evitando precisamente el martirio, incluso hasta la persecución y demás. Entonces se levantaron dos liderazgos y dos grupos de seguidores. Uno de ellos fue Cornelio. Cornelio apoyaba a los lapsi porque simpatizaba con ellos. Estos eran la clase de creyentes que no eran rigurosos con la doctrina, como hay muchos hoy día que dicen, no importa, la doctrina no importa mucho, lo importante es el amor. Entonces, ¿por qué el mismo Señor Jesucristo denunció públicamente a los fariseos y escribas por las doctrinas de hombres que enseñaban? ¿Por qué les decían que salían a ser prosélitos y una vez hecho prosélitos los hacían dos veces más hijos del diablo? ¿Por qué razón es importante la doctrina? ¿Por qué hay tantas advertencias acerca de cuidar la doctrina en la Biblia? ¿Por qué razón? Vean lo que dice Mateo 10,
Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 28 al 33. Será importante, recuerden que los Lapsi, ellos fueron separados en varias categorías, pero vamos a ver, en cierta manera, todas las categorías negaban al Señor Jesucristo, al Señor que los rescató. Y quiero que vean Mateo capítulo 10, versículos 28 al 33. Dice así la Escritura: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Dios es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque es el único que puede mandar, por su incredulidad, puede mandar al infierno a un pecador. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué posición tenían que haber adoptado los creyentes ante la persecución? ¿Qué enseñaba el movimiento montanista que surgió en Frigia, como lo vimos en el año 151, de las iglesias que había establecido el apóstol Pablo según Hechos? Pues ellos enseñaban prestancia ante el martirio y no esconderse de la persecución. Es algo fácil decirlo, pero se necesita una fe real para hacer esto. Ahora, el otro liderazgo que surgió ahí en la iglesia en Roma fue de un anciano llamado Novaciano, quien junto con creyentes más rigurosos y cuidadosos, celosos de la doctrina, se opusieron a Cornelio y a su grupo. Cornelio, desafortunadamente, tuvo mayoría y fue obispo por 3 años de Roma. En el año 251, Novaciano y sus seguidores se retiraron de la iglesia, lo que condujo a la división novaciana, a la primera separación genuina y generalizada en la cristiandad. Los novacianos ganaron muchos seguidores e iglesias afines a su causa, y el movimiento se extendió rápidamente por Europa, por África del Norte y particularmente en Asia Menor. Pero recuerden que había otro movimiento que había surgido en el año 151, es decir, 100 años, 157, es decir, casi 100 años después, y fueron precisamente los montanistas. Ya hablamos de ellos. Estas iglesias novacianas declararon no tener compañerismo con las iglesias, en cierta manera, católicas, negándose a aceptar el bautismo de los católicos como válido. Pero recuerden, aún no había surgido la iglesia católica como tal. Por lo tanto, las iglesias novacianas fueron las primeras anabaptistas o rebautizadoras, aunque los bautistas siempre han rechazado esa acusación de anabautismo. ¿Por qué razón? Porque solamente hay un bautismo verdadero. Es aquel que es impartido a un creyente arrepentido después de haber aceptado el sacrificio de Cristo por sus pecados, con un propósito correcto. Es decir, es obediencia, no como una obra que completa la salvación, sino por obediencia. Otra manera, del modo correcto, es decir, por total y completa inmersión. Aquí quiero hacer una observación, porque en lo particular, así lo he aprendido, debemos de ser celosos de la doctrina, no dar pie para que se cuele ninguna innovación. En lo particular, como pastor, si bautizo a un creyente y alguna parte de su cuerpo no es sumergida completamente, lo vuelvo a sumergir, porque no debemos dejar la puerta abierta para la relajación doctrinal. Recordemos que Juan
el Bautista bautizaba donde había muchas aguas, donde quedaban totalmente sumergidos. Entonces debemos de buscar un lugar apropiado para ello. Y lo otro es por una autoridad correcta, una iglesia nuevo testamentaria cuyo fundador y cabeza sea Jesucristo. En muchos aspectos, el movimiento novaciano fue una continuación del montanismo del siglo I. A la par, en diferentes lugares, sus iglesias defendían la pureza de la membresía de la iglesia, la rígida disciplina de la iglesia y el bautismo bíblico de aquellos que venían de iglesias apóstatas y años más tarde católicas. Sus miembros fueron llamados cátaros, que significa puros, o puritanos, por su santidad de vida, y más tarde paterinos, por sus sufrimientos a causa de su fe. Las iglesias antiguas, que fueron llamadas montanistas y novacianas por sus oponentes, pertenecen justificadamente a la herencia de los bautistas creyentes en la Biblia de hoy día. Iglesias que enseñaban que eras un verdadero creyente arrepentido, que solamente un verdadero creyente arrepentido podía ser admitido por medio del bautismo, o si había sido bautizado por alguna iglesia irregular apóstata, entonces por el rebautismo. Estas iglesias fueron llamadas anabautistas de manera despectiva en años posteriores. Ahora, esto tenía base bíblica. Claro, ya hemos dicho que el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, era anabautista, era un rebautizador. Y quiero que veas lo que dice Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 19. ¿Quieres ver el libro de Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7? Fíjate lo que sucedió aquí en Éfeso. Dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esta es una evidencia de la salvación. Efesios 1:13 dice que en Él también vosotros, en Dios, en Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que el Espíritu, el nuevo nacimiento, se recibe por medio de la fe. Entonces, ¿eran salvos estas personas? No. No habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Era válido el bautismo de Juan? Juan el Bautista, claro. Juan el Bautista fue enviado por Dios a bautizar, a predicar bautismo de arrepentimiento. Claro que era válido. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban. Entonces, vean de manera clara cómo Pablo era un anabautista. El siglo III está marcado por cambios considerables dentro del cristianismo. Sin embargo, pronto tendría un gran acontecimiento que cambiaría la historia y que permitiría consolidar estos y otros cambios. Pero esto lo veremos en el siguiente estudio. Le doy las gracias por seguir nuestra transmisión y nos vemos el siguiente miércoles. Dios los bendiga. Hasta pronto.